Bien bendecidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias a Dios estamos otra vez más saludándoles y llevándoles el mensaje de su divina palabra. Como dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Eso es importantísimo, porque cuando nosotros damos cabida a nuestra boca, a nuestra mente, en estar pensando las cosas espirituales en la palabra de Dios, no damos cabida para el mundo. Y esto en estos días a mí me ha traído, porque yo he estado hablando los mensajes de que la persona debe de ser lleno del Espíritu Santo, de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y yo me he dado cuenta de que hay personas que no han sabido nada de esto. Igualito cuando llegó el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios y les preguntó y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Por eso después cuando manda una carta a los Efesios, él les dice, desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de la promesa, porque dice que esto está en el libro de Hechos, el capítulo 19, verso 1 al 6. Dice que ellos recibieron el Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y profetizaban. Esa es la evidencia, ese es el poder del Espíritu Santo, y con esto no hay quien le contradiga. Yo en estos días he tenido debates, porque ahí en los debates, ahí dice para ateos, para testigos, para cristianos, pentecostales, católicos, lo que sea. Y hay personas, sobre todo hay los ateos, que ellos no creen en Dios y dicen, ¿cómo ustedes dan una evidencia que hay Dios? Si a Dios nadie lo ha visto. Y la misma palabra de Dios, la misma Sagrada Escritura dice que a Dios nadie lo vio. El unigénito Hijo de Dios lo dio a conocer. Esto está en el primer capítulo de Juan. Él lo dio a conocer. Pero la evidencia más importante, que un día me los callé a muchos, es de que nosotros sabemos que hay Dios porque hay el Espíritu Santo, que prometió, viene hablando en la Sagrada Escritura desde el libro de Joel, el capítulo 2, cuando Dios promete derramar el Espíritu Santo por toda carne en estos tiempos, porque Él dijo habrá lluvia temprana y tardía a sus tiempos. Entonces por eso es lo que yo me preocupo, porque hay pastores, hay iglesias que ellos les dicen que desde que han creído ya están sellados. Mentira, no es así. El sello del Espíritu Santo es que tienen que recibir. Esa es la marca, ese es el sello, esas son las arras de Dios. Yo me acuerdo cuando más antes mi padre tenía ganado y teníamos que ir a señalar el ganado que era de nosotros, las vacas, los terneros, y había que ponerles una marca. Dios es la misma cosa ahora, Él también marca a sus hijos, porque no toda la creación, no todos son sus hijos. Y Jesucristo no vino por todos, porque dicen que con la muerte de Jesucristo Él salvó a todo el mundo, ¿no? Solo dice a los muchos, a los escogidos, a los predestinados. Para eso vino Cristo. Entonces, y Cristo Él prometió. Desde que conversó con la mujer samaritana, le dijo, mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo más hermoso. Yo les contaba cómo fue cuando yo recibí el Espíritu Santo. Cómo fue algo maravilloso. Y yo estaba incrédulo, no quería creer, porque para mí, yo me había criado en la iglesia católica, que mis padres fueron católicos. Después llegué a unas iglesias evangélicas como la Bautista, como la Alianza Cristiana, y son iglesias más muertas que no creen ellos en el Espíritu Santo. Ellos lo creen pero de boca, pero decir que se va a recibir, naranjas. Entonces por eso es lo que yo me propuse. Cuando yo llegué a esta casa, fue en una casita humilde del campo,
Y ahí tuve la oportunidad de escuchar a un hermano que hablaba de esto y yo llegué ahí porque a mí ya me habían contado de que en tal casa de un amigo mío, de un familiar, habían recibido el Espíritu Santo 2 hermanas. Esa noticia la llevó un hermano mío y yo decía, pero ¿tú estás seguro que recibieron el Espíritu Santo? Sí, dice, así me contó fulano, el mismo esposo, y son gente seria, gente así como nosotros. Y esta tarde van a tener otra reunión. Entonces, ¿qué hice yo? Lo que hice fue irme para ver. Y eso fue maravilloso, porque ellos tenían ese gozo y querían que la demás gente también crea, querían que conozcan, lleguen a saber, a saborear, porque es una cosa, usted cómo lo puede sentir si usted no lo sabora. Tiene que ser uno mismo. Cuando uno ha probado, cuando uno sabe lo que es, lo que está pasando. Pero estar en la reunión es lo mismo. Yo veía cuando comenzaron, en verdad, las que ya me dijeron que habían recibido el Espíritu Santo, conocer la noche anterior y esa noche nuevamente comenzaron. Y después unos niños igual, y comenzaban a danzar, y era una danza, pero era una danza angelical, eran unas lenguas angelicales. Y por eso es lo que yo no puedo callar. Yo siempre me acuerdo, yo siempre digo, yo me compugía de corazón. Y yo primero me puse a llorar, dije, Dios mío, ¿cómo es esto? Y la oración que nosotros sabíamos hacer es, perdóname, Señor. Y llega un hermano y me dice, hermano, no le pida perdón a Dios porque Dios ya nos perdonó. Mire, inconscientemente Él ya nos estaba diciendo que fuimos perdonados. Ahora que conozco por la doctrina de la gracia o creciendo en gracia, es que ya no hay pecado, y en verdad que no hay pecado. Porque Cristo ya lo llevó en la cruz del Calvario. Para eso Él vino y murió en la cruz, derramó su sangre, su agua, para salvarnos a todos nosotros y perdonar nuestros pecados, nuestras maldiciones. Y por sus llagas, como dice el profeta Isaías, capítulo 53, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Toda enfermedad. Yo recuerdo que en ese mismo tiempo yo tenía un familiar mío, era un hermano mío, de que le daba epilepsia. Él tenía esa cosa y mis padres ya habían gastado la plata por muchos lugares. Los habían llevado a muchos médicos, hospitales, no le hacía nada bien. Y todo fue que yo lo invité ahí donde yo llegaba, a la reunión de los hermanos. Nunca más le volvió a dar esa enfermedad, ni hasta el día de hoy. Y son unos lindos hermanos, son unos hermanos que ellos saben agradecer a Dios por lo que Dios le ha hecho. Y no solo él, yo tenía una prima también que estaba fastidiada, no sé, ella estaba mal, como dicen la gente, de la cabeza. Y cuando llegó ahí, se curó de todas estas enfermedades. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Dios es poder, el Evangelio de Dios, esa es la fuerza. El Espíritu Santo, el que está señalando, el que está marcando a sus hijos, el que nos está enseñando ahora que nosotros debemos de recibir con ese poder, porque nosotros no sabemos qué plan tiene Dios para usted, pero Dios tiene un plan para usted en su vida. Usted no sabe qué es, qué espíritu es, qué ángel es, pero Dios ya lo sabe desde antemano. Por eso dice en el profeta Isaías que desde antes de que fuimos formados en el vientre de la madre, Dios ya nos conocía y ya nos predestinó. Por eso es lo que yo le contaba y les cuento siempre. Yo una vez oí una voz, y así desprevenido, no era porque tal vez yo estaba estudiando Enoc ni ninguna cosa, pero la voz del ángel me decía, tú eres Enoc. Y yo miraba, no había nadie, pero la voz me seguía diciendo por segunda vez, tú eres Enoc.
me comencé a preocupar y comencé a buscar la Biblia y ya hallé quién era Enoc. Era la séptima familia de Adán. Imagínense. Y yo siempre le digo a la gente, y cuando yo le hablo a la gente esto, se me retira, porque ustedes saben que hay mucha gente que es grosera, comienza a hablar groserías, a insultar, incluso a acusar, a blasfemar. Pero cuando yo me lo cojo por este lado y por el fundamento, es cuando las personas se comienzan a retirar. Por eso yo siempre, para hablar y polemizar, siempre yo llevo el fundamento, no salirnos del fundamento. Y usted se preguntará y dirá, ¿cuál es el fundamento? Yo le estoy hablando del fundamento de la gracia, de lo que enseñó el apóstol Pablo, el evangelio que nos enseñó el apóstol Pablo a nosotros. En Romanos, el capítulo 2, verso 16 dice: cuando Cristo venga y Él va a juzgar conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Tiene que ser conforme al evangelio, no el evangelio de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, sino el evangelio de Pablo. Ese nos estamos guiando yo. Nos estamos guiando los bendecidos, los hermanos, los que estamos aquí en esta tierra ya, manifestando el nombre también como Miguel, porque así me lo han puesto. En Colombia habitan los seres más espirituales, que dijo el Padre que de Colombia saldrá algo bueno, y de ahí de Colombia me nombran a mí como el ángel Miguel. Y esto también es algo importantísimo, porque hace unos 3 años atrás una bendecida ya me dijo: tú eres el arcángel Miguel. Y yo dije, esta hermana, bueno, yo no le hice caso. Me mandó una foto incluso con el 66 y ahí en la frente: tú eres el arcángel Miguel. Pero yo lo quise escoger y guardarla en mi computadora. Pero cuando después, otra vez, el segundo libro, el que dice que el Espíritu de Cristo está en él, y él me nombra a mí como el ángel Miguel. Y yo lo digo con toda humildad, con toda sencillez de corazón, con alegría, con gozo, con esa paz que tengo acá, porque esto también a mí no me enorgullece nada. Yo hago lo que Dios me dicta que haga, y lo que siento en mi corazón. Lo que hago es llevar la palabra con rectitud, hacerles conocer estos mensajes, estos videos que yo estoy mandando, hablando de lo que es la llenura del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas y todas estas cosas. Esto ha impactado, porque yo veo los reportes ahí en el internet y de ciertas partes del mundo, y no hay nadie en quien vaya a discutir ni a polemizar, porque esta es una verdad. Esto no lo podemos negar, no podemos negar lo innegable, que incluso Pedro, que era circunciso, fue a la casa de Cornelio y recibieron el Espíritu Santo. Usted lea el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10. Y el apóstol Pablo, siendo elegido, predestinado para llevar el Evangelio a los gentiles, también llega y resulta la misma cosa, y a mí me resultó la misma cosa. Porque yo les contaba que yo fui invitado por un bendecido que se llama Lorenzo Apolo. Él era de la Alianza Cristiana, porque él me conoció que yo estuve ahí. Se llevaba bien conmigo, y un día nos encontramos en Marcavelí, de la provincia del Oro, y veníamos, él iba a su pueblo y yo venía a otro pueblo, pero a una cierta parte nos tocaba ir juntos. Y me venía haciendo unas preguntas, y él ya sabía que yo era pentecostal, y además de eso, que no era solamente pentecostal, era el pastor de ahí, de esa iglesia. Me dice: bueno, hermano, ¿y usted por qué se cruzó para allá a la pentecostal? ¿Y cómo es eso? Yo le comencé a explicar, pero ya se terminaba el camino y él tenía que irse a su casa. ¿Y sabe qué me dijo? Yo quiero que me visite. Ya, hermano, le digo, si usted tiene a bien a que lo visitemos, yo me voy. Voy tal día. Le digo, voy a ir con un hermano. Yo siempre sabía llevar a alguien para que me acompañe, porque el evangelio es de 2 en 2.
Y le rogué a un hermano que más o menos era bien lleno también del Espíritu Santo, y nos fuimos. Se llama el hermano Jorge Román. Y ya llegamos y él nos tenía varias preguntas. A veces quería polemizar, pero ya, y la señora por ahí comenzó a hacer la merienda, y hasta que nos dieron y invitaron por ahí a unos amiguitos. Y yo estaba sintiendo, yo le dije al hermano Jorge Román, algo va a hacer el Señor aquí en este hogar hoy día. Pero nunca yo no pensaba que en ese día iban a recibir el Espíritu Santo todita esa casa. No. Y teníamos que apurarnos porque estábamos merendando por ahí entre las 6 de la tarde ya, y acabamos de merendar, y bueno, dijo el hermano, ahora sí. Y era un lindo hermano porque él tocaba la guitarra y estábamos cantando canciones para Dios. Le digo al hermano Jorge Román, usted dirija y yo llevo la palabra, pero el Espíritu Santo no nos dejó. Comenzó a caer en las niñas, y tenía una niña de 8, de 10 años y un varoncito de 12 años, tenía la señorita, y el Espíritu Santo se derramó en los niños primero y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a danzar, y el hermano se compungió de corazón y ahí creyó. Y después comenzó en la mujer de él, en las hijas señoritas, y en él también. Y toda esa casa, toda esa familia recibió ese poder. Es por eso lo que yo le digo, no podemos negar a lo innegable. No podemos oponernos. Yo me pongo a toda religión porque las religiones son creadas por el hombre, pero no me opongo al pentecostalismo, porque ese es el Espíritu Santo. Por eso dice que en la iglesia primitiva, allá en Jerusalén, habían gente de todos los lugares, alrededores de Jerusalén, de Corintio, de Panfilia, de Tesalónica, de Éfeso, de Egipto, de los lugares, de las partes de Arabia, de Asiria, y los oían que hablaban en lenguas, porque esa fue la primera vez del derramamiento del Espíritu Santo. Usted lea el libro de Hechos, el capítulo 2. Y eso es hasta ahora, porque a Joel le dijo Dios, habrá lluvia temprana y tardía a su tiempo. Bueno, yo quería leer algo de la palabra de Dios, pero me fui llevando el mensaje. Estaba leyendo una partecita donde a veces la mayoría de pastores o de predicadores lo dejan pasar por alto, pero yo no lo voy a dejar pasar por alto. Un tema que es muy sencillo y es bonito. Está en Marcos, el capítulo 9, verso 33 en adelante. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Eso les dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Sí entendemos bien esa palabrita? Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Porque nosotros, o sea, a ver, la gente quiere ser el primero. Quiere ser el primero. Pero no le gusta servir, no le gusta hacer un favor. Y eso significa hacer un favor cuando la gente lo necesita. Llevarse bien, hacer el bien. Yo en otro mensaje hablaba cuando yo fui al paraíso y regresé y se me dieron unas palabras que tengo que traer a la gente de que en primer lugar debemos de tenernos amor los unos por los otros. Y aquí está también. Y todo dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió.
O sea, Dios, Jesucristo, estaba poniéndose en la calidad de un niño. Y en verdad que yo en estos días incluso he derramado mis lágrimas, porque hay veces que yo ya no quiero estar sirviendo a este mundo, yo ya no quiero estar pasando el tiempo en las cosas vanas de este mundo, yo quiero servirle a Dios. Yo quiero llevar el mensaje. Yo he tenido polemización con muchos bendecidos que dicen, ¿por qué tú así mismo te haces llamar Dios? Igualito le pasó a Jesucristo en el pasado, cuando Él decía que Él era Dios. ¿Qué hacía la gente? Tomaba piedras y le arrojaba. Y ahora es igual. Ahora yo estoy viendo que está pasando la misma cosa. Pero me alegro también cuando el salmista dijo, vosotros sois dioses. Tiemblen los cimientos de la tierra. Por ahí me preguntaban, don Nelson, ¿cuál es la causa? ¿Por qué razón están habiendo tantos temblores? Es que ya están apareciendo los dioses en la tierra. Ya estamos apareciendo, bendecidos. Tomémoslo en serio. Miguel se levanta ya. Se levanta el ángel Gabriel. Dios está manifestándose. El mar se está retirando de su lugar. En otras partes se va a salir de su lugar. Y yo lo estoy afirmando aquí. Porque todo lo que nosotros digamos, se me ha dado esta orden, esta me la dio el dragón. En otras palabras, Dios, que lo que diga eso se va a hacer. Yo siempre les he dicho, dejen la idolatría, dejen las imágenes, dejen de andar rezando por ahí en las calles, cargando imágenes en procesión, porque si no les va a venir todo lo que yo estoy hablando. Por causa de la adoración de las imágenes, se va a salir el mar de su lugar. Van a haber grandes temblores, grandes terremotos. Va a haber inundaciones también. Va a haber nevadas. Hasta lluvia de hielo va a haber en ciertos lugares. Lo estoy viendo yo. Y mis ángeles están ahí prestos para hacer todo lo que nosotros digamos. Porque dice que los ángeles están al servicio de los dioses. Si nosotros somos dioses, nosotros solamente damos órdenes a los ángeles y ellos nos obedecen a nosotros. Por eso, mis amados hermanos, mis amados bendecidos, los dioses que están en diferentes lugares, tomémosle esto con mucha alegría, con mucha atención, porque ya estamos llegando a los días finales para entrar a un nuevo periodo, a una nueva raza, a la raza de los nuevos dioses, a los bendecidos. Gracias le doy a Dios. Gracias, Padre, por estar llevando esta palabra. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenas tardes. Permiso.